Aprovechando el viaje del presidente internacional de Nueva Acrópolis, Carlos Adelantado, a Europa del Este, hablamos con él para que nos explique el significado del símbolo que identifica a esta organización internacional. La primera pregunta es, ¿por qué una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis utiliza símbolos? En primer lugar, por una razón fundamentalmente práctica. Nueva Acrópolis está ahora en 56 países de todo el mundo y su crecimiento continúa. Esto significa que estamos en contacto con multitud de culturas diferentes, diferentes formas de pensar, y tenemos que conseguir llegar a todos ellos de manera natural. Los símbolos constituyen un lenguaje muy especial. Son una manera de comunicación no verbal que permite reconocer, fijar y transmitir las ideas principales. En segundo lugar, por una razón filosófica. Las escuelas de filosofía de la antigüedad clásica, modelo que sigue Nueva Acrópolis, siempre utilizaron para avanzar hacia la adquisición de la sabiduría, utilizaron las facultades superiores de la mente, es decir, la inspiración y la imaginación. Y aquí entra el terreno simbólico, porque los símbolos nos permiten utilizar una manera de reconocer el lenguaje de la vida, lo que la vida nos quiere decir, de una manera mucho más directa. O sea, a través de los símbolos se puede entender mucho mejor la diferencia entre lo conceptual y lo figurativo, y se puede acceder a la realidad de una manera tal vez más completa. Además de otros, Nueva Acrópolis tiene un símbolo al que llamamos símbolo general. ¿Puede explicarnos por qué esa denominación? Porque en realidad es el símbolo internacional y es un símbolo que refleja nuestra identidad a todos los participantes de la Escuela de Filosofía en todo el mundo. Nueva Acrópolis nace en el año 1957 en Argentina, pero con una clara vocación de expansión, como queda reflejado en nuestro primer principio de fraternidad. Fraternidad sin tener en cuenta las diferencias sociales, las diferencias de cultura, las diferencias de pensamiento, de expresión, las diferencias de género, etc. Este símbolo no aparece generalmente ante el público. ¿Por qué? Porque necesitamos que primero es necesario una formación filosófica para entender una serie de principios filosóficos que nos permitan una mejor y mayor comprensión de este símbolo. ¿Puede usted mencionar algún ejemplo? Por ejemplo, que existe una gran relación entre lo celeste y lo terrestre, lo de arriba y lo de abajo, lo que pertenece, vamos a decir, al mundo superior y al mundo inferior, lo interno y lo externo, lo visible y lo invisible. Los filósofos herméticos le llamaban el principio de correspondencia. En realidad se trata de dos mundos, dos planos diferentes, pero que están en contacto, que guardan relación entre sí. Por ejemplo, también en que hemos de entender que todo lo que existe está en continuo movimiento que se manifiesta de manera cíclica. Y ahora, ¿por qué motivo se ha decidido explicarlo al público? Porque es evidente que ahora mismo las personas tienen un acceso más fácil a todo el significado, el estudio de los símbolos y sus relaciones. Y yo estoy convencido de que esto es un avance para todos, porque de verdad pienso que los grandes amantes del simbolismo ahora pueden tener elementos para establecer esa correspondencia entre lo conceptual y lo figurativo de manera más natural y directa. ¿Por qué se eligió el águila como el animal representativo? Se eligió por el mismo nombre de Acrópolis. Acrópolis,
como ya sabes, significa ciudad elevada, es lo más alto en las ciudades. Hemos de reconocer que el animal que vuela más alto, el ser vivo que está más cerca del sol, el que alcanza mayor altura, es el águila. Y partiendo de este punto de vista es que no podemos utilizar otro animal simbólico para relacionarlo con la idea que encierra el nombre de Acrópolis, lo elevado, ciudad alta. Esta águila solar celeste de oro está llegando a la Tierra desde lo alto o está levantando el vuelo. ¿Cuál es la interpretación correcta? Puede interpretarse correctamente de las dos maneras. Por un lado puede estar aterrizando, o sea, podemos interpretar que está descendiendo, porque desde lo alto de la conciencia o desde el plano subjetivo llegan las ideas hasta el mundo de lo sensible. Es desde arriba de donde se origina la intuición y la inspiración. Pero también es correcto interpretar que está despegando, o sea, que está ascendiendo. Porque todo esfuerzo, en el mundo inferior vamos a llamarlo así, todo esfuerzo es un cúmulo de energía que puede ser trasladado a lo superior. En realidad, esta posición de las alas es un reflejo del contacto entre el mundo superior y el mundo inferior. Pasemos a hablar de la parte inferior del símbolo. Muy bien. El centro del símbolo, en su parte inferior, está ocupado por una antorcha de fuego, que es reflejo del sol que aparece en la parte superior, simbolizado por el águila. El fuego, en sus atributos físicos principales, refleja calor y luz. El calor físico en el mundo metafísico se convierte en amor y la luz del mundo físico se convierte en sabiduría en el mundo metafísico. Por tanto, estamos hablando de que los atributos del fuego, simbolizados por esta antorcha, son el calor y la luz, o sea, el amor y la sabiduría. Eso precisamente es filosofía, es amor a la sabiduría. Y como nosotros somos una escuela de filosofía, esta es la parte central de nuestro símbolo, la antorcha de fuego. Al lado de la antorcha hay una pluma. Sí, está a la derecha. Es la pluma de la justicia, es la pluma de la ley, de la rectitud. Por eso aún ahora en los juicios se levanta la mano derecha para jurar decir toda la verdad. Además hay un hacha. También hay un hacha de doble filo a la izquierda. La izquierda simboliza siempre la creatividad, lo impar. Pero lo impar está relacionado con estar en continuo movimiento. Está relacionado con no resignarse ante las cosas que suceden. Está relacionado con buscar siempre algo mejor, una especie de armonía, de avance, progreso en todas las cosas. También simboliza abrir caminos. El hacha es un hacha de labranza, un labris, de doble filo, como habíamos dicho, que simboliza el trabajo que se requiere para esforzarse en la superación individual y colectiva, dando mucha importancia a la convivencia y a la búsqueda del bien común. El hacha es una herramienta de construcción. Estos tres elementos tienen relación con la parte superior, la del águila solar. Efectivamente. Como habíamos dicho, el águila es un reflejo del sol y de la luz. Los elementos inferiores de los que hemos hablado muestran esa relación en el mundo inferior. Tanto la antorcha de fuego, o la pluma, que es azul, celeste, color del cielo, o el hacha, que es de oro, son reflejos de ese águila dorada que representa al sol. Es evidente que es un símbolo muy complejo. Más que complejo, yo lo definiría como completo, pues Nueva Acrópolis tiene una gran vocación de abarcar diferentes ramas del saber y de la actividad humana.
Y todavía queda algo importante. Queda hablar de la rueda del destino, la rueda de la vida o también la rueda de la historia. Está en relación con el tiempo y con el espacio, ambos concebidos de forma esférica y con una manifestación cíclica. Como se puede apreciar, esta rueda tiene dos triángulos entrelazados, formados cada uno de ellos por tres puntos blancos y tres puntos negros. Es similar al concepto oriental del yin y el yang, el símbolo del Tao, donde la dualidad se complementa y no se concibe como una oposición. Es el gran espacio, lo universal, y al mismo tiempo es el mundo manifestado donde se enmarca la actividad del fuego, la pluma y el hacha. El mundo de las pruebas y de las experiencias, del aprendizaje constante. Esta rueda tiene 12 laureles que son símbolo de victoria y que nos recuerdan al zodíaco con sus 12 signos astrológicos. La rueda demarca el espacio y el tiempo en continuo movimiento, pues como puede apreciarse por la dirección de las hojas, está girando hacia la derecha, porque es un movimiento de construcción y no de destrucción. Entonces, ¿en qué está inspirado este símbolo? Es una muestra del eclecticismo que está presente en todas las enseñanzas que damos en Nueva Acrópolis y que también es una evidencia de nuestro segundo principio fundacional, que hace mucho hincapié en el eclecticismo, o sea, el estudio comparado. El águila la podemos encontrar en Grecia, en Roma, en los indios norteamericanos llamados Pieles Rojas y en otros muchos pueblos. La rueda de la vida está inspirada en la medida del tiempo y del espacio de la antigua India. Los dos triángulos se relacionan con diversas filosofías, orientales y occidentales. La corona de la victoria es greco-romana. El hacha de doble filo nos llega desde la civilización cretense, aunque ya se utilizaba en Egipto. También la pluma de la justicia aparece en Egipto. Y el fuego, sea como antorcha, sea en otras variadas representaciones, es tal vez el símbolo más universal, y lo encontramos prácticamente en todas las antiguas culturas del planeta. Todos y cada uno de estos símbolos por separado pertenecen a la humanidad, son su patrimonio cultural, porque no se limitan a un periodo de la historia ni a una zona geográfica. Representan los valores más elevados, que siempre han ayudado a los seres humanos a dejar atrás etapas anteriores y a proyectarse hacia un futuro que todos soñamos y queremos como mejor. Y todos juntos, así reunidos, constituyen el emblema de Nueva Acrópolis y reflejan realmente aquello que está contenido en nuestros tres principios fundacionales, los grandes objetivos de Nueva Acrópolis. Muchas gracias. Agradecemos al presidente internacional estas aclaraciones sobre el símbolo de Nueva Acrópolis.